Esta semana ocurrió algo que quiero que te tomes un momento para asimilar antes de que te lo explique. En 48 horas desaparecieron más de 6 billones de dólares en valor de mercado. No de forma gradual, no a lo largo de semanas, sino en 48 horas. El S&P 500 perdió un 10%. El Nasdaq entró en territorio de mercado bajista. El VIX, el número que mide cuánto miedo está descontando el mercado, se disparó hasta 45. La última vez que estuvo tan alto fue en marzo de 2020, cuando el mundo no sabía qué tan grave iba a ser el COVID. El petróleo se desplomó, el cobre se desplomó, y el oro, el activo que cada asesor financiero, cada comentarista macroeconómico, cada banco central del planeta ha estado diciéndote que es el refugio seguro definitivo exactamente en este tipo de caos, el oro también cayó. Todo bajó al mismo tiempo. Durante una guerra comercial que todos los economistas del planeta dicen que debería ser inflacionaria. Ahora bien, esta es la pregunta que quiero que tengas en mente durante los próximos 20 minutos. Si los aranceles causan inflación, y la inflación históricamente es beneficiosa para los activos duros como el oro y las materias primas, ¿por qué todo colapsó al mismo tiempo? ¿Por qué los activos que se supone deben protegerte en este entorno no lograron protegerte? La respuesta a esa pregunta no es la que has estado escuchando en la televisión financiera. Y comprenderla cambiará la forma en que lees cada evento del mercado durante el resto del año, posiblemente durante el resto de la década. He dedicado mi carrera a estudiar sistemas económicos, no acciones individuales, no ganancias trimestrales, sino sistemas. Los patrones que se repiten a lo largo de décadas porque la naturaleza humana no cambia, los ciclos de deuda no cambian, y la relación mecánica entre las decisiones de política y los precios de los activos no cambia. Lo que estoy observando ahora mismo no es nuevo. El detonante específico es nuevo. La cadena de transmisión tiene 50 años de antigüedad, y si comprendes esa cadena de transmisión, dejas de reaccionar al ruido diario y comienzas a posicionarte para el resultado hacia el que apuntan las fuerzas estructurales. Déjame empezar desde el principio. El 2 de abril de este año, Estados Unidos anunció lo que se describió como un arancel universal sobre todas las importaciones. Un arancel base del 10% aplicado a todos los países simultáneamente, con tasas recíprocas más altas a aproximadamente 90 naciones. La intención declarada era sencilla: proteger la manufactura estadounidense, repatriar empleos, generar ingresos federales y corregir lo que la administración describió como décadas de comercio injusto. La reacción inmediata del mercado fue una venta masiva. Al día siguiente, China anunció un arancel de represalia del 34% sobre los productos estadounidenses. La caída se aceleró. En 2 sesiones, los números que describí al inicio de este video se habían hecho realidad. Ahora bien, la explicación convencional dice así: los mercados no toleran la incertidumbre. Los aranceles crean incertidumbre, por lo tanto los mercados cayeron. Esa explicación no es incorrecta, pero es aproximadamente tan útil como decirle a alguien cuya casa se está inundando que el agua moja. Describe la superficie, no explica el mecanismo. Y sin el mecanismo no puedes saber qué tan profundo llega esto, cuánto tiempo dura, ni qué hacer al respecto. Así que déjame darte el mecanismo. Un arancel es un impuesto. Esto no es una afirmación política, es una definitoria. Cuando un gobierno impone un arancel sobre un bien importado, el costo de ese arancel tiene que ser pagado por alguien. La pregunta de quién lo paga es la pregunta económica más importante en toda esta situación, y la respuesta no es la que escuchas con más frecuencia. La suposición común es que los exportadores extranjeros absorben el arancel, que el fabricante chino o el fabricante de automóviles alemán simplemente acepta un precio más bajo para mantener el acceso al mercado. Los datos de todos los episodios arancelarios importantes de la historia reciente, incluidos los aranceles a China de 2018 y 2019 durante la primera administración de Trump, muestran que esto no es lo que sucede.
El análisis independiente de la Oficina de Presupuesto del Congreso y de múltiples bancos regionales de la Reserva Federal encuentra de manera consistente que los exportadores extranjeros absorben entre el 4 y el 10% del costo arancelario. El 90 al 96% restante se traslada a los importadores estadounidenses, es decir, las empresas estadounidenses que compran esos bienes, y desde allí a los consumidores estadounidenses a través de precios más altos. Esto significa que el arancel funciona como un impuesto al consumo de amplia base sobre la economía estadounidense. Cada dólar recaudado en ingresos arancelarios es un dólar extraído del ingreso disponible de los hogares estadounidenses y de los márgenes operativos de las empresas estadounidenses. La capacidad de gasto del consumidor cae, las expectativas de ganancias corporativas caen, y dado que el mercado de valores es en última instancia una reclamación sobre las ganancias corporativas futuras, un cálculo del valor presente de los flujos de caja que las empresas generarán para sus accionistas, cuando las expectativas de ganancias caen, los precios de las acciones las siguen. Esto no es miedo, es aritmética. Pero aquí es donde se vuelve considerablemente más complejo y considerablemente más peligroso. Los aranceles también son inflacionarios. Cuando los costos de importación suben en toda la economía simultáneamente, el nivel general de precios sube. Esto no es una teoría. Jerome Powell lo dijo explícitamente en la reunión más reciente del Comité Federal de Mercado Abierto, señalando que los precios elevados al consumidor reflejan en gran medida, en sus palabras, inflación en el sector de bienes, que ha sido impulsada por los efectos de los aranceles. Lo dijo 2 veces en 2 reuniones consecutivas. La propia previsión de inflación de la Reserva Federal para 2026 fue revisada al alza. El crecimiento del PIB fue revisado a la baja. El Banco Central está observando una economía donde los precios están subiendo y el crecimiento está desacelerándose al mismo tiempo. Esta condición tiene un nombre. Se llama estanflación, y la estanflación es el único entorno macroeconómico donde las herramientas principales de la Reserva Federal, los ajustes de tasas de interés, se vuelven genuinamente impotentes. Piensa en el dilema que esto crea. Si la Fed reduce las tasas para estimular una economía en desaceleración, corre el riesgo de empeorar la inflación porque el crédito más barato en un entorno inflacionario añade combustible a la espiral de precios. Si sube las tasas para controlar la inflación, corre el riesgo de acelerar la desaceleración económica, porque los mayores costos de endeudamiento suprimen la inversión, la vivienda y el consumo precisamente en el momento en que esas cosas ya están bajo presión por los aranceles. La Fed no puede moverse en ninguna dirección sin empeorar significativamente una de las 2 mitades del problema. Así que hace lo que ha estado haciendo. Espera. Dice que la incertidumbre es extraordinariamente alta, lo cual es cierto, y no hace nada. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de las personas están pasando por alto por completo. Durante 15 años, desde 2008 hasta aproximadamente 2022, los mercados operaron bajo un supuesto específico y muy poderoso. El supuesto era este: cada vez que se producía una caída significativa del mercado, la Reserva Federal intervenía, reducía las tasas, expandía su balance, inyectaba liquidez. Esta intervención fue tan confiable y tan predecible que los operadores desarrollaron un nombre para ella. La llamaron la put de la Fed. La idea de que el Banco Central estaba proporcionando efectivamente un seguro contra pérdidas catastróficas en el mercado. Compra en las caídas porque la Fed siempre intervendrá. Ese supuesto ahora está genuinamente en duda. No porque la Fed no quiera ayudar, sino porque la restricción inflacionaria creada por los aranceles ha eliminado el espacio de política que la Fed necesitaría para intervenir de la manera tradicional. Cuando la inflación ya está por encima del objetivo y los aranceles la están empujando aún más al alza, recortar las tasas no es una respuesta viable a una caída del mercado. La póliza de seguro sobre la que todo el mercado ha estado valorado durante 15 años se ha vuelto condicional, y cuando el mercado se da cuenta de que el seguro con el que contaba puede no pagarse, la revaloración no es gradual,
Es abrupta, es el tipo de revaloración que vimos esta semana. Pero hay otra capa más, y esta es la capa que explica por qué el oro cayó junto con todo lo demás, que sé que es la pregunta específica que muchos de ustedes vinieron aquí a entender. Durante los últimos 2 años, mientras el oro subía desde aproximadamente $2,000 por onza hasta su máximo de enero de 2026 de $5,595, los inversores minoristas vertieron dinero en el mercado del oro de una manera específica e importante. Según los datos disponibles, aproximadamente $70,000 millones fluyeron hacia productos cotizados en bolsa vinculados al oro entre 2025 y principios de 2026. Una parte significativa de ese capital no fue hacia una exposición directa al oro, sino hacia productos de oro apalancados, instrumentos que ofrecen 2 o 3 veces el rendimiento diario del precio del oro. Estos productos requieren un rebalanceo diario. Cuando el precio del oro cae, el producto apalancado debe vender futuros de oro para mantener su ratio de apalancamiento. Esa venta hace que el precio caiga aún más. La mayor caída desencadena llamadas de margen en otras posiciones apalancadas de toda la cartera, y esas llamadas de margen fuerzan la liquidación de los activos que se pueden vender rápidamente, que incluyen no solo el oro, sino también acciones, futuros de petróleo, cobre y todos los demás activos líquidos que tiene el fondo. Esto es venta forzada. Y la característica definitoria de la venta forzada es que es completamente indiferente al valor fundamental. Cuando un fondo recibe una llamada de margen, no pregunta si el oro está infravalorado. No considera si el petróleo se recuperará. Vende lo que tiene al precio que el mercado ofrece porque no tiene otra opción. Esta cascada mecánica, acumulación de apalancamiento en la subida, liquidación forzada en la bajada, es por eso que todo cayó simultáneamente. No fue un juicio colectivo de que el oro estaba sobrevalorado o que el petróleo no tenía futuro. Fue un evento de liquidez, una venta de liquidación impulsada por las matemáticas del apalancamiento, no por ninguna evaluación del valor intrínseco. Y aquí está el paralelo histórico que encuentro más instructivo para entender hacia dónde lleva esto. En 1929, la economía estadounidense operaba con valoraciones históricamente elevadas, con un mercado laboral que parecía sólido y un entorno político que se sentía estable. La ley de aranceles Smoot-Hawley, que elevó los derechos de importación a sus niveles más altos en la historia de Estados Unidos, fue aprobada en 1930, no al comienzo del crash, sino durante él. El arancel pretendía proteger la industria nacional y reducir el desempleo. Los socios comerciales respondieron de inmediato con represalias. Los volúmenes del comercio mundial cayeron aproximadamente un 65% entre 1929 y 1934. Las ganancias corporativas se derrumbaron. El desempleo subió al 25%. Lo que comenzó como una crisis financiera se convirtió en una depresión económica generacional, enormemente amplificada por la política comercial que se supone debía contenerla. No estoy prediciendo una repetición de los años 30. Las herramientas de política disponibles hoy son mucho más sofisticadas y la arquitectura financiera global tiene mecanismos de freno que no existían entonces, pero el mecanismo es idéntico. Los aranceles elevan los costos, los socios comerciales toman represalias, la demanda global se contrae, las ganancias corporativas caen, el margen de maniobra de la Reserva Federal se estrecha, y la economía entra en un periodo de estancamiento del que es considerablemente más difícil escapar que de una recesión estándar porque el componente inflacionario impide la agresiva acomodación monetaria que normalmente pone fin rápidamente a las recesiones. También hay un paralelo más inmediato que creo que merece tu atención. El año pasado, cuando se anunció la primera ronda de aranceles generalizados en lo que la administración llamó el Día de la Liberación, el S&P 500 perdió aproximadamente un 10% en 2 sesiones, casi idéntico a lo que observamos esta semana. En ese momento la administración pausó algunos aranceles, ofreció exenciones,
y el mercado se recuperó parcialmente. Algunos operadores interpretaron esto como una confirmación del patrón que ha sido llamado taco en Wall Street, la idea de que la administración siempre da marcha atrás antes de que el dolor económico se vuelva demasiado severo. Ese patrón puede ser correcto o puede no serlo. Y el problema de construir una estrategia de inversión en torno a una predicción conductual sobre el umbral de dolor de un único tomador de decisiones es que no estás analizando economía. Estás prediciendo psicología, y la psicología es considerablemente menos confiable que el mecanismo. Te animo a que te centres en lo que están haciendo las fuerzas estructurales, no en lo que crees que una persona en particular hará o no hará bajo presión. Las fuerzas estructurales son: los aranceles son inflacionarios, la Fed está restringida, las ganancias corporativas están bajo compresión, el apalancamiento se está deshaciendo y el comercio global se está contrayendo en el margen. Esas fuerzas no cambian en función de tweets o conferencias de prensa. Ahora permíteme hablar sobre cómo se ven los efectos de segundo y tercer orden de este entorno durante los próximos 12 a 18 meses, porque creo que aquí es donde la mayoría de los comentarios están fallando genuinamente a los inversores. El primer efecto de segundo orden es la revalorización de la cadena de suministro. Las cadenas de suministro globales se construyeron durante décadas en torno a un conjunto específico de supuestos arancelarios, supuestos de que ciertos insumos costarían cierta cantidad porque provenían de ciertos lugares bajo ciertos acuerdos comerciales. Esos supuestos han sido perturbados simultáneamente y de forma generalizada. Las empresas no pueden reestructurar las cadenas de suministro en semanas. Lo intentarán a lo largo de años. Durante ese periodo de transición, los costos de los insumos permanecen elevados para las empresas que no pueden encontrar rápidamente alternativas. La eficiencia de la producción cae a medida que las cadenas de suministro se reorganizan bajo nuevas restricciones, y la inflación que crean los aranceles no se disipa rápidamente porque la perturbación de la cadena de suministro amplifica el efecto directo sobre los precios del propio arancel. Por eso los economistas de Morningstar y otros lugares están pronosticando que el impacto inflacionario del régimen arancelario actual durará considerablemente más que el shock inicial. La restricción de la Fed, por lo tanto, no es una condición temporal. Podría persistir durante 2 a 3 años. El segundo efecto de segundo orden es lo que le sucede al dólar. Esto requiere un pensamiento cuidadoso porque las trayectorias a corto y largo plazo del dólar apuntan en direcciones opuestas, y confundirlas es un error analítico significativo. A corto plazo, durante los períodos de tensión aguda del mercado, el capital global tiende a fluir hacia los activos en dólares estadounidenses, específicamente los bonos del Tesoro de EEU, como el refugio seguro más líquido del mundo. Esto apoya al dólar a corto plazo, incluso cuando los mercados estadounidenses están cayendo. Vimos esta dinámica claramente durante la fase inicial de la venta masiva de esta semana. Pero a medio plazo hay una dinámica más complicada y potencialmente más significativa en juego. Cuando Estados Unidos impone aranceles generalizados unilateralmente, perturba las relaciones comerciales establecidas sin previo aviso y utiliza la inestabilidad del mercado explícitamente como herramienta de negociación, como la administración ha hecho abiertamente. Le señala al mundo que la política económica estadounidense es menos predecible de lo que era. La predictibilidad es el fundamento del estatus de moneda de reserva. No está consagrado en la ley. No está garantizado por el poder militar. Se gana continuamente a través de la fiabilidad del entorno basado en reglas que hace que los activos estadounidenses valgan la pena tener. Cuando esa fiabilidad se cuestiona en el margen, la prima de reserva del dólar se erosiona en el margen, no de inmediato, no completamente, sino gradualmente y de maneras que se acumulan a lo largo de los años. El tercer efecto de segundo orden es el que es más directamente relevante para cualquiera que esté viendo este video y que tenga ahorros
una cuenta de jubilación o una preocupación por su poder adquisitivo durante la próxima década. Cuando los gobiernos aplican políticas que simultáneamente suprimen el crecimiento y sostienen la inflación, cuando crean las condiciones para la estanflación, la respuesta histórica ha sido consistente y confiablemente la misma. Eventualmente, la autoridad monetaria imprime dinero, no porque quiera, sino porque la economía política de un estancamiento prolongado con alto desempleo y precios en alza es insostenible. La presión pública para hacer algo se vuelve irresistible, y lo que los bancos centrales saben hacer es inyectar liquidez y reducir los costos de endeudamiento. El momento y la escala de esa respuesta eventual son inciertos. Lo que no es incierto es la consecuencia direccional de ello. Más dinero en el sistema, rendimientos reales más bajos en los activos financieros y un precio nominal más alto para todo lo que no puede imprimirse, incluyendo el oro, incluyendo los activos reales, incluyendo las materias primas duras. Esta es la distinción crítica entre lo que le está pasando al oro ahora mismo, que es un evento mecánico de liquidez impulsado por ventas forzadas, y lo que las fuerzas estructurales están señalando para el oro a medio plazo. Las ventas forzadas son temporales por definición. Terminan cuando se elimina el apalancamiento. El caso estructural para el oro, el exceso fiscal, la acomodación monetaria, la erosión del dólar, la diversificación de los bancos centrales, no es temporal. Es el producto de décadas de acumulación de deuda y decisiones de política que no pueden revertirse rápida ni indolorosamente. El mercado de papel está comunicando miedo y liquidación forzada. El mercado físico, donde los bancos centrales, los compradores soberanos asiáticos y las instituciones con horizontes largos están acumulando a precios más bajos, está comunicando algo bastante diferente. Permíteme ser específico sobre lo que creo que esto significa para cómo deberías estar pensando ahora mismo. Lo primero que te animo a entender es la diferencia entre un activo que cae porque su valor fundamental ha cambiado y un activo que cae porque los participantes apalancados están siendo expulsados de sus posiciones. No son lo mismo. Una casa que vale $500,000 sigue valiendo $500,000 durante una semana en la que el vendedor necesita efectivo urgentemente y acepta $400,000. El precio cambió, el valor no. Lo que quieres estar observando es si las condiciones fundamentales que determinan el valor a largo plazo han cambiado. Y para el oro, para los activos duros en general, para la capacidad de la economía real de mantener el poder adquisitivo, esas condiciones no han mejorado esta semana, han deteriorado si acaso desde un punto de vista estructural. Lo segundo que te animo a observar es el próximo movimiento de la Reserva Federal, no la próxima reunión, no la próxima declaración, el próximo cambio fundamental de dirección. Cuando la Fed sea eventualmente forzada a pivotar, cuando el desempleo suba lo suficiente o el crecimiento se contraiga lo suficiente como para que la presión política para flexibilizar supere la restricción inflacionaria, la reversión de los tres vientos en contra que actualmente están suprimiendo el oro ocurrirá simultáneamente. El dólar se debilitará. Los rendimientos reales caerán. La liquidez que los vendedores forzados retiran del mercado volverá. Históricamente, estas reversiones han sido rápidas y significativas. Los inversores que estén posicionados antes de que ocurra ese pivote capturan la mayor parte del movimiento. Los inversores que esperan la confirmación de que el pivote ha ocurrido generalmente entran después de que la mayor parte de la recuperación ya ha tenido lugar. Lo tercero que te ofrecería es quizás lo más importante, y es el que es más difícil de actuar porque requiere resistir una presión psicológica muy fuerte. Las peores decisiones de inversión se toman en los momentos de máxima claridad aparente, cuando la narrativa es tan dominante, tan ampliamente sostenida, tan constantemente reforzada por cada fuente de noticias y cada conversación, que alejarse de ella se siente irresponsable. Ahora mismo, la narrativa dominante es que los mercados están colapsando.
Las guerras comerciales son incontrolables, la recesión es inevitable, y lo más seguro que se puede hacer es reducir el riesgo y esperar certeza. Esa narrativa tiene suficiente verdad como para parecer creíble, pero está incompleta de una manera específica e importante. Describe la fase actual del ciclo como si fuera la fase terminal. No lo es. El ciclo de deuda no termina con una venta masiva por guerra comercial. Las fuerzas estructurales que impulsan la expansión monetaria, la erosión del dólar y el caso a largo plazo para los activos duros no se resuelven con 2 malas semanas en abril. Se aceleran por ellas. El sistema está bajo tensión. La tensión, entendida correctamente, no es caos. Es el mecanismo mediante el cual los activos sobrevalorados encuentran su precio real, las posiciones sobrealancadas se eliminan y la demanda estructural de activos genuinamente escasos eventualmente se reafirma. Comprender ese mecanismo, comprenderlo de verdad, no solo escuchar las palabras, es la diferencia entre ser reactivo y estar preparado, entre observar una pérdida de 6 billones de dólares y comprender lo que realmente significa para los próximos 3 años. He visto desarrollarse múltiples ciclos a lo largo de mi carrera. El patrón que estoy describiendo no es nuevo. La cadena de transmisión desde la perturbación de la política hasta el estrés del mercado, pasando por la eventual acomodación monetaria hasta el rendimiento superior de los activos duros, se ha repetido con una consistencia notable en circunstancias históricas muy diferentes. Lo que cambia es el desencadenante específico y el cronograma específico. Lo que no cambia es la lógica subyacente de cómo se resuelven los ciclos de deuda, cómo se comportan las monedas fiduciarias bajo estrés fiscal y cómo los mercados revalorizan cuando los supuestos sobre los que fueron construidos son repentinamente cuestionados. Presta atención al mecanismo. Los titulares cambiarán mañana. El mecanismo no.